Presencia de Satanás en el mundo moderno. La realidad cruda de los demonios que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Un texto preconciliar de Monseñor Cristiani. Presencia de Satanás en el mundo moderno. Estimados auditores de Convicción Radio, nuevamente volvemos con nuestros capítulos del libro Presencia de Satán en el mundo moderno, escrito por Monseñor Cristiani. Recordemos que hablábamos del caso patético de Antoine Gay y hoy vamos a seguir viendo estos ejemplos de la posesión en Antoine Gay, un combate patético. Quienes han oído a Antoine Gay, y son muchísimos, han atestiguado siempre que se advertía en él una extraña dualidad. Y esta dualidad no era solamente entre él y el demonio que lo poseía, sino entre los diversos lenguajes del demonio mismo. Se distinguía sin dificultad el tono de Antoine Gay, al natural. Se expresaba siempre con voz dulce, con bondad y lentitud, sin apartarse jamás del decoro más culto. En cambio, cuando el principal de los tres demonios que había elegido domicilio en él, Isacarón, tomaba la palabra, la voz se tornaba, por el contrario, breve, imperiosa, apasionada. Adoptaba un tono autoritario y hablaba de tú con todo el mundo sin miramientos ni distinciones, aun cuando se dirigiese a los más altos dignatarios de la Iglesia. Solo que en sus palabras se podían discernir dos registros completamente diferentes. Ora hablaba, si podemos decirlo así, en calidad de diablo, y esto era necesario para que se supiese bien lo que era, y entonces mostraba su rabia, rechinaba los dientes, profería horribles blasfemias. Su fealdad se reflejaba en las facciones del poseso, y todos los que lo vieron aseguran que era algo horroroso tanto para los ojos como para los oídos. Era el primer registro, el registro infernal, por llamarlo por su nombre. Pero cuando cumplía con la tarea que le había sido impuesta, es decir, cuando se expresaba como esclavo de Dios e interpretaba su papel, no solo era ortodoxo en lo que decía, sino que su tono se tornaba untuoso, elocuente, a veces sublime. En el transcurso de un mismo diálogo, se veía al posesor y al poseído tomar la palabra por turno y se comprendía la lucha espantosa que se desarrollaba en el corazón del pobre Antoine Gay. Por ejemplo, acaba de hablar de deplorar el estado en que se encuentra, de proporcionar las pruebas de su piedad muy sincera. Súbitamente y sin transición, Isacarón interviene por boca de él. La voz le cambia. Se hace ronca y se asiste a un desbordamiento de gritos, de injurias e invectivas. El que era antes todo dulzura y humildad, se muestra de pronto amargo, sarcástico, obsceno. Confesiones diabólicas. Pero lo que asombraba, lo que hasta entonces no se había visto sino muy raramente, son los testimonios del mismo demonio sobre la misión que ha recibido y la cual tiene que cumplir de buena o mala gana. No es una vez al pasar, sino 10 veces por día que vuelve sobre el tema y que lo proclama. «Me veo forzado a alabarte, oh Maestro soberano», exclama. «Las criaturas están obligadas a reconocerte y reconocer tu poder, tu bondad y también tu justicia terrible. Soy yo, Isacarón,
príncipe de los demonios impuros, que está obligado por orden de aquel que es todo a hacer escribir cantidad de cosas. Durante ese tiempo, en efecto, los oyentes, y en especial Ocelot, no cesaban de tomar notas sobre todo cuanto decía. Y la voz proseguía: «¿Debo entonces servir de instrumento para instruir a los hombres, yo que rabio para perderlos? Estoy obligado a decir cosas que parecen asombrar a los hombres más sabios. Las digo para gloria del Todopoderoso, para vergüenza y confusión del infierno. La voluntad de aquel delante del cual todo se doblega en el cielo es que yo, el diablo Isacarón, como poseo el cuerpo de Gay, hable por su boca, actúe por sus miembros y haga muecas horribles, lance gritos espantosos. Yo, que me veo forzado por Dios a dar todos los días pruebas de la posesión de este hombre. Oh sublime maestro, ¿cuánto me haces sufrir? Me obligas a demoler mis fuertes, mis bastiones. Que sea maldito el momento en que yo entré en este cuerpo. Nunca hubiese creído verme forzado a trabajar para la gloria del Altísimo y trabajar en la conversión de las almas. Existen muchas pruebas de que Isacarón deseaba que lo relevaran de su tarea, que hubiera querido el exorcismo para poder partir, que sentía que no lo hicieran. Cierto día que se habló delante de Gay del padre de Ravignan, entonces encargado de las conferencias de Notre Dame, después del acorder, el demonio por boca de Gay exclamó: «Es un hombre, es un sacerdote. Le dirás que diga la misa para liberación del poseído y para que el poder que tengo sobre su cuerpo me sea quitado antes de su liberación». Una escena de predicación. He aquí una escena que cuenta el hermano Prime de las escuelas cristianas en Feurs-Loire. El padre Chiron, al dirigirse de Lyon a Clermont-Ferrand con Antoine Gay, le había escrito que se detendría en Feurs con un poseso. Llegó efectivamente. El hermano y toda la comunidad fijan su mirada sobre su compañero de ruta. ¿Qué ven? Un hombre muy tranquilo, muy correcto y hasta muy afable. El hermano no puede creer lo que ve. Susurra en el oído del padre Chiron: ¿no me había dicho que traería el poseso con usted? Pero apenas había hecho esta reflexión cuando el señor muy correcto, de pronto, cambia de rostro. La espuma en la boca, los ojos inyectados en sangre con un tono que me hace palidecer, escribe el hermano. ¿Acaso no me ves?, me dice. Creo, añade el hermano, que me hubiera caído al suelo de terror si el padre Chiron no me hubiese sostenido. Y era casi siempre así. En el momento que menos se esperaba, el pobre Gay se entregaba de pronto a contorsiones increíbles, se arrojaba al suelo, daba vueltas sobre sí mismo sin perder jamás el equilibrio. Y este hombre, que era generalmente pesado, adquiría una liviandad y una flexibilidad extraordinarias. Cierto día lanzó un puntapié con el pie izquierdo a la cabeza de un interlocutor de bastante estatura y volvió a posarlo en el suelo con la misma facilidad con que lo hubiera hecho el mejor acróbata. Pero, cuando se esperan escenas de ira, he aquí que se produce un nuevo cambio. Los ojos se llenan de lágrimas, la voz del demonio se suaviza, la misma boca que profería injurias comienza una predicación y se le oyen decir propósitos como los siguientes: el malo no es feliz. Si se está lleno de sí mismo, se está lleno del espíritu del demonio. Es por los sentidos que perdemos al hombre. Dios se sirve de los hombres para probarlos. Si están afligidos, reciban esto como una gracia. La cruz es preferible a todo. Dios la ha llevado para la salvación de los hombres y la hace llevar a los que ama. El mundo cree que la humildad es debilidad e incapacidad, y yo les digo que la humildad es poder y grandeza.
Si ustedes conocieran la desgracia de los reprobados, serían todos santos. No hay idioma para expresar los tormentos de los condenados, no hay espíritu humano capaz de comprenderlos. El que ama a los hombres más que a Dios no será de ningún modo amado de Dios. Dios permite los reveses por el bien espiritual de los hombres, a fin de hacerlos entrar en sí mismos y que vuelvan a Él. No olviden jamás que las cruces son preferibles a los honores. Es preciso comprender que la vida es corta y que se deben soportar las penas con espíritu de penitencia como provenientes de Dios. No se puede amar a Dios sin amar a su prójimo. Felices los que saben abandonar todo por Dios. Ah, si los hombres pudieran ver la belleza de un hombre en estado de gracia. La felicidad no está aquí abajo. El que posee a Dios posee a todo. El rico debe ser el ecónomo del pobre. Dios le ha puesto la riqueza en la mano para ayudar a sus semejantes. Es el hombre de negocios de Dios. El rico debe despreciarse a sí mismo y seguir las lecciones del Salvador cuando dice: es más difícil para un rico salvarse que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Pero lo más extraño es que Isacarón no había terminado de pronunciar todas estas sentencias edificantes cuando se enfurecía y empezaba a blasfemar contra Dios, a injuriar a las criaturas, a injuriarse a sí mismo. «Desdichados los orgullosos», exclamaba, «desdichado yo, Isacarón. Es el orgullo, la ingratitud y la desobediencia lo que han hecho de mí un ángel rebelde y reprobado». Algunas reflexiones de Isacarón. Citemos aún algunas reflexiones de Isacarón sobre diversos temas. Sobre Pilatos. Pilatos, que era juez, sabía que condenaba a un inocente, y sin embargo el diablo lo impulsó a condenar al juez soberano, al juez de jueces. Pilatos, al lavarse las manos, se las ensuciaba. Sobre María Magdalena, de quien el Evangelio dice que el Señor había echado de ella 7 demonios. María Magdalena es una gran santa a la cual hay que recurrir con entera confianza. En cuanto tuvo la felicidad de conocer a Dios, su contrición fue tan grande, sus lágrimas tan abundantes, que ningún demonio ha podido hacerla pecar de nuevo. Es el modelo de los verdaderos penitentes que deben tenerla por abogada particular junto a Dios, porque Dios concede grandes favores a quienes la invocan. Sobre la meditación. Si meditan bien sobre la vida del Salvador y de su Santa Madre, los desafío a cometer contra Dios el menor pecado. El hambre, la sed, la muerte no son nada. El pecado solo es temible. Sobre la perfección cristiana. A una señora que preguntaba a Isacarón en qué consistía la perfección cristiana y cuál es el camino que conduce a ella, le contestó: tener horror del pecado mortal, no cometer voluntariamente pecados veniales, no perder de vista la presencia de Dios, saber humillarse todos los días de su vida, porque el orgullo es el peor de todos los vicios, dar buenos ejemplos y buenos consejos, hacer penitencia como lo pedía el precursor, y que el que sea santo se santifique aún más. Oración a María. Terminemos estos aforismos de origen extraño por la oración a María compuesta y dictada por el demonio Isacarón. Oración. Oh Divina María, a ti me dirijo con entera confianza. Tú, que no descuidas a nadie, tú que tienes tan a pecho la salvación de los hombres, y a quien Dios nada puede rehusar de todo cuanto le pidas. Tómame bajo tu protección poderosa, si te dignas escuchar mis humildes plegarias. El infierno todo no podrá dañarme. Tú que eres en cierto modo la dueña de mi suerte está entre tus manos. Si tú me abandonas, estaré perdido sin remedio. Pero no,
Eres demasiado buena para ignorar a quienes esperan en ti. Ruega por mí a la Santa Trinidad y estoy seguro de mi salvación. Ah, cómo desearía hacerte conocer a todos los habitantes de la tierra. Cómo quisiera anunciar por todas partes tu grandeza, tu bondad, tu poder. Lo que yo no puedo hacer, deseo que las inteligencias celestes lo hagan y que los mismos demonios se vean forzados a publicar que tú eres la obra maestra de las manos divinas, que tienes el poder de Dios en la mano, que eres terrible para los demonios y que todo está sometido a ti. Eres la criatura incomparable. Tú eres la única Virgen y Madre. Tú has dado al mundo al Redentor. Tú formas un rango aparte con San José. Estás pues más arriba que todos los santos. Eres verdaderamente divina. Espero en ti y creo firmemente que todas las potencias infernales no podrán triunfar sobre mí. Así sea. Todos los ángeles y todos los santos te bendicen para siempre jamás. Así sea. Después de haber pronunciado esta plegaria, se nos asegura que el demonio, poniéndose súbitamente burlón y haciendo alusión al hecho de que Antoine Gay hubiera estado encerrado durante 3 meses como demente en la Antiqual en Lyon, exclamó: «Irán a los sanatorios a buscar locos que le dicten una oración semejante». El fin de Antoine Gay. Con toda evidencia, la vida de Antoine Gay había sido lo que podríamos llamar fuera de lo común. En el siglo XVII hubo un ejemplo sobrecogedor de una posesión que sirvió para la santificación del poseso en medio de las más aterradoras pruebas. Se trata del padre Surin, jesuita, que fue durante 20 años sometido a la posesión diabólica como consecuencia de los exorcismos de las Ursulinas de Lundón. El caso de Antoine Gay es un poco distinto, pero se parece al del padre Surin por este rasgo innegable, la santificación del poseso. Sus últimos años estuvieron marcados por una especie de abandono general, más terrible aún quizá que la posesión. El padre Chiron había muerto en 1852. El santo cura de Ars, que también se había interesado en él, había abandonado este mundo en 1859. Después de esta muerte, Antoine Gay vivió aún 12 años, pero no había ya casi nadie para acudir en su auxilio, por lo menos en forma continuada. Pero aceptaba todo con maravillosa resignación. Su familia tenía vergüenza de él. 2 de sus hermanas eran hostiles con él. La más joven impedía que sus hijos fuesen a visitar a su tío, y sin embargo, Antoine Gay, escuchando solamente su corazón, le dio 200 francos, entonces era una buena suma, para que se cuidaran cuando estuvo enferma. El demonio estaba siempre ahí. Antoine Gay combatía sin descanso a su cruel enemigo mediante una vida de oraciones y de penitencias rigurosas. Vivía como uno de los monjes del desierto de antaño, ayunando a pan y vino, acostándose sobre una tabla, usando el cilicio y aplicándose la disciplina. Durante los 6 últimos años de su vida fue asistido en su pobre morada por piadosos y caritativos lioneses, sobre todo una señora bondadosa que permanecía junto a él durante largas horas. Estas visitas consolaban al pobre hombre, porque en presencia de ciertas personas el demonio atormentaba menos violentamente a su víctima. Pero le estaba reservada una nueva prueba que volvemos a encontrar en casos más recientes. Y Sacarón, el diablo que se comportaba como amo de su cuerpo, no quería que se confesara,
como Gay hubiera querido hacerlo. Y Sacaron era categórico, le aseguraba que no se confesaría antes de haber sido sometido al exorcismo. ¿Por qué esta exigencia? Parecería que el demonio sufría también él una presión providencial. Estaba ahí, lo hemos visto, como en servicio obligado, e interpretaba un papel que constituía para él un suplicio particular. Hubiera deseado, pues, el exorcismo para salir de eso, y como el exorcismo no se realizaba, quería por lo menos perder el alma de este infortunado del cual no podía escaparse, alejándolo de los sacramentos. Le aseguró, pues, «No te confesarás antes que yo salga de tu cuerpo». Y añadía, «Nunca ha habido una posesión como esta y nunca habrá otra semejante», lo cual creemos sin dificultad. De hecho, el demonio impidió a Gay cierta vez, durante 3 semanas, de oír misa el domingo. Un día el padre Perrier fue a verlo en compañía del señor Blanc. El padre Perrier había estado otrora en la casa de los jesuitas de la Louvesque y allí había conocido a Antoine Gay. Acababa de ser nombrado en la residencia de Lyon. Al visitar al poseso, su intención era facilitarle la confesión, pero en esta ocasión todavía Sacaron declaró una vez más que no se confesaría antes de su propia liberación. Los dos visitantes esperaron en vano. Todo el tiempo que duró su presencia, Gay se vio en la imposibilidad de articular una palabra. Yo no quiero morir. En 1869, Antoine Gay, entonces de 79 años, fue por algunas semanas a Lanthenay, en su propia provincia natal, para arreglar cuestiones de sucesión que lo enemistaban con su familia. En carta dirigida a la mencionada señora de Lyon, que iba a verlo de tiempo en tiempo, leemos estas líneas quejumbrosas. «El diablo me hace todavía más mal que en Lyon. Deseo que recen mucho por mí porque se acerca mi fin. No sé cuándo podré regresar a Lyon. Siempre surgen obstáculos, el mundo se pone de parte del demonio. Mi aflicción va siempre en aumento. Le ruego que presente mis humildes respetos al padre Perrier. Le dirá usted que me recomiendo a sus oraciones, que no me olvide en el santo sacrificio de la misa». Y como postdata esta mención, el infame Sacaron me ha dicho, contesta pronto. Después de esta carta, Antoine Gay regresó a Lyon. Cayó muy pronto en un estado lamentable. Al verlo pasar, las gentes movían la cabeza con compasión. Se le oía decir, «No puedo ya quedarme en mi miserable choza». Su enemigo interior no le dejaba un momento de respiro, lloraba sin cesar, y sin embargo su fe permanecía intacta. «Todo cuanto puedo decir y hacer», decía, «es llamar en mi auxilio a la Santísima Virgen y San José». Durante la guerra de 1870, que el demonio había anunciado por su boca, fue más atormentado que nunca, y Sacaron lo obligaba a tenerse con los brazos en cruz durante horas sin permitirle cambiar de posición. Veía acercarse su fin rápidamente. El 4 de junio de 1871, una señora, la caritativa persona que lo visitaba de tiempo en tiempo, fue a verlo. Lo encontró muy enfermo y se quedó junto a él alrededor de 1 hora y media. Él repetía sin cesar que su fin se acercaba, pero que no sería liberado. Desde hacía 2 meses no había podido ir a misa por causa de su debilidad. El cura de Santa Irene, que vivía muy cerca de la casa de Gay, fue advertido de su estado por esta señora. Trató una vez de confesarlo. Era el 13 de junio, día de San Antonio de Padua. Todos los esfuerzos fueron inútiles. Antes del exorcismo, no, decía Sacaron. Y nada más que con estas palabras, Antoine Gay se quedaba mudo bajo la presión diabólica. El cura no dejó por eso de dar la absolución y la extremaunción al moribundo, que éste recibió con todas las muestras de la más profunda fe. 1/4 de hora más tarde moría en presencia del cura que lo había asistido hasta el último instante. Este valiente cristiano había vivido casi medio siglo en las cadenas y la indeseable intimidad del príncipe del infierno.
El acto de defunción de Antoine Gay figura en un registro de la parroquia de Santa Irene con la mención que sigue. En el año 1871 y el 14 del mes de junio he dado sepultura eclesiástica a Antoine Louis Gay, fallecido el 13 del corriente a la edad de 81 años. Firmado Chazelle, vicario. Entre los que lo reconocieron bien y que le mostraron su simpatía, es menester nombrar también, entre los que lo conocieron bien y que le mostraron su simpatía, es menester nombrar además de los que ya hemos mencionado, tales como el padre Chiron, el santo cura de Ars, el padre Perrier, el abate Tocanier, a hombres de mucho renombre como el padre Colin, fundador de los padres maristas, el abate Chevrier, fundador del Prado, y muchos otros. Y con esto terminamos este capítulo acerca de la posesión de Antoine Gay. Como ven, un caso muy parecido, aunque no de tan larga duración, como el que se plantea en la película El exorcismo de Emily Rose. Hasta la próxima vez. Presencia de Satanás en el mundo moderno. La realidad cruda de los demonios que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Un texto preconciliar de Monseñor Cristiani. Presencia de Satanás en el mundo moderno.